Son los dos pesos pesados más populares de la historia. Muhammad Ali y Mike Tyson hubiesen protagonizado el combate soñado de los pesos pesados. ¿Quién hubiese vencido en la pelea más legendaria de la historia del boxeo? En este juego de imaginación, lo primero que debemos valorar es que Ali y Tyson pelearon en décadas diferentes, en épocas diferentes, por lo que es sumamente complejo establecer una comparación. Ali tenía velocidad, agilidad, precisión, inteligencia y un juego de piernas único. Tyson era dueño de una pegada monstruosa, una defensa increíble y una velocidad impresionante. Hubiese sido el duelo del agresivo y brutal boxeador contra el calmado y astuto púgil. Un combate brutal, de naturaleza medieval. El más grande flotando como una mariposa y picando como una abeja. El terror del Garden actuando como un matón encima del ring. El más grande registró 56 victorias, 37 de ellas por nocaut, en 61 combates disputados, con 5 derrotas, solo una de ellas por nocaut. El terror del Garden disputó 58 combates, logrando la victoria en 50, con 44 KOs, perdiendo 6 veces, 5 de ellas por nocaut. Iron Mike fue uno de esos escasos boxeadores que provocaba el pánico en sus rivales, intimidándolos mentalmente. Fue el boxeador más temido de su época. Pero el bravucón Ali no le tenía miedo a nadie. Mentalmente era muy fuerte, superior a Tyson. Las batallas que libró así lo demuestran. En este debate fantástico, una de las pocas cosas que está clara para todo el mundo es que cuanto más durase la pelea, más claro parece que ganaría Ali. Si Tyson ganase, sería por KO y antes del quinto o sexto asalto. Después a Iron Mike se le acababa la gasolina y su rendimiento bajaba notablemente, así como su concentración. Además, su estilo de boxeo, sobre todo defensivo, exigía un gran desgaste, por lo que Mike Tyson no llegaba nunca a los últimos asaltos bien físicamente. Con apenas 1,77 m de altura y 99 kilos en su mejor momento, Iron Mike era rapidísimo y agresivo, lo que le valió para convertirse en el campeón más joven de la historia de los pesos pesados, con apenas 20 años. Cada golpe del terror del Garden era una sentencia de muerte. Desprendía un magnetismo animal como ningún otro boxeador. Provocaba el pánico. Poseía una potencia y una velocidad nunca antes vista en los pesos pesados.
Además, en contra de lo que muchos piensan, en criterio personal, Mike Tyson fue el peso pesado con la mejor técnica de boxeo de la historia. Cus D'Amato había creado una máquina de combate perfecta. Tyson desarrolló su propio estilo devastador. Su poder y velocidad lo convirtieron en una máquina de noquear. Para muchos sus puños fueron las armas más poderosas vistas en un ring. Su uppercut era sencillamente destructivo. Pero Tyson no solo era un peleador, sino un boxeador del carajo. Cus le enseñó a mover la cabeza sin parar. De este modo sería un blanco invisible. Tyson se movía de un lado a otro mientras se agachaba. Casi podía evadir todos los golpes. Su boxeo se basaba en ser muy elusivo, difícil de golpear. Se movía hacia dentro de los jabs de los oponentes y luego contragolpeaba. Presión al contrario, contragolpe fulminante. Ali tendría serios problemas para contener a Tyson, pero Ali tenía recursos para todo. Nadie nunca lo atrapó en el ring. Ali era muy rápido de pies y manos. Lanzaba 2 o 3 golpes y desaparecía. No le podían contragolpear. Además tenía una excelente defensa. Por algo el más grande está considerado, con permiso de Sugar Ray Robinson, el mejor boxeador de todos los tiempos. Con 1,91 m de altura y 110 kilos de peso, Ali tenía más envergadura, era más pesado. Poseía una combinación perfecta para los pesos pesados. No podemos olvidar que ganó en peleas épicas auténticos monstruos como Joe Frazier o George Foreman. Algo que nunca hizo Mike Tyson. Ali tenía un jab portentoso para mantener a distancia a sus rivales, para luego meter su recto de derecha. Tenía piernas y sobre todo inteligencia para desesperar y engañar a sus rivales. Tyson jamás se enfrentó a nadie como Ali, y cuando se enfrentó a grandes campeones perdió, como ante Holyfield, aunque también es cierto que ya no estaba en su mejor momento. Pero la pregunta es, si Holyfield fue capaz de anular a Tyson, ¿podría Tyson con Muhammad Ali? Tyson nunca se enfrentó a un tipo que supiese manejar a una bestia dentro del ring. Ali se enfrentó a malas bestias como Frazier y Foreman. Este último tenía tanta pegada o más que Tyson. Mike estaba entrenado para evitar los directos, algo que pondría en serias dificultades al más grande. Era capaz de preverlos y contrarrestarlos. Usaba mucho los ganchos y golpes ascendentes verticales en lugar de los rectos tradicionales, en parte debido a su escasa estatura. Mike aprovechaba los fallos de sus oponentes como nadie. Además era muy bueno en el cuerpo a cuerpo, un peso pesado muy pequeño. Si no tenía ritmo y físico que le permitiese moverse y fintear, no podía sobrevivir. Cansado no podía pasar los directos ni contrarrestarlos.
pero con 1,91 m de altura y 1,98 de envergadura, no podemos obviar que Mohamed Ali hizo del directo su arma fundamental. Era la base de su boxeo. Mientras le lanzaban un directo, Ali contragolpeaba con la derecha. Pero se impondría el jab de Ali o las esquivas portentosas y contras de Tyson. Nunca lo sabremos. Lo único que sabemos es que los dos fueron los mejores en su época, dos fueras de serie. ¿Lograría Ali cansar a Tyson y evitar ser noqueado en los primeros asaltos? Nadie sabe lo que hubiese pasado. Al igual que con Tyson, jamás pudimos ver al mejor Ali, debido a los problemas que tuvo con la justicia, que lo apartaron de los cuadriláteros durante años. Al regresar era otro boxeador distinto, más lento y pesado. Se enganchaba y frenaba la pelea. Por su parte, Mike Tyson bajó su nivel al morir Cus D'Amato, y tras salir de la cárcel ya era un boxeador distinto, lento, previsible. Ya no tenía esa furia, ni esa velocidad, ni ese poder de destrucción que tenía cuando Cus vivía. Ali demostró ser más completo que Tyson, cambiando su estilo para adaptarlo a su nueva realidad, algo que Mike no supo hacer. Hugo Van Damme cree que es posible que el mejor Mike Tyson hubiese ganado al mejor Mohamed Ali, pero nunca jamás hubiese ganado al mejor Cassius Clay.